va a ser un conjunto de órganos que van a tener como función principal llevar oxígeno hacia la circulación y eliminar lo que vendría a ser el dióxido de carbono, CO2. Bien, entonces, como también vimos en el sistema cardiovascular, pues el sistema respiratorio también va a presentar componentes. Ahora va a estar dividido en dos. Primero vamos a ver a las vías respiratorias y lo que vendría a ser por último a los pulmones. Si hablamos de vías respiratorias, las que los van a componer acá, vamos a tener a las fosas nasales, seguido de la faringe, de la laringe, de la tráquea, los bronquios y por último los bronquiolos. Estos 6 órganos son los que te van a conformar las vías respiratorias. Entonces, empezaremos por las fosas nasales para ver las características, su ubicación y los límites que también puede compartir acá. Bien, entonces, en el caso de las fosas nasales, esta va a ser el filtro de aire natural del cuerpo. También vamos a ver que se van a ubicar los senos paranasales. Entonces, primero hablaremos de los límites que va a tener. Hablaremos de los límites que se van a presentar en las fosas nasales. Si hablamos del lado anterior, nosotros encontraremos a los orificios nasales anteriores o también se le conoce como las narinas. Ahora, acá se va a comunicar con el medio externo. Acá se comunica con el medio externo. Si hablamos de la parte posterior, va a limitar con los orificios nasales posteriores o como lo conocemos, las coanas. Ahora, se va a comunicar, se comunica con la nasofaringe. Ahí lo vamos a tener. En el caso de la lámina cribosa, en el caso de la lámina, digo,
En el lado superior, que va a ser la parte del techo, esta va a estar formada por la lámina cribosa del hueso etmoides. Va a presentar agujeros que le van a permitir el pasaje de los axones. Es decir, de las neuronas bipolares, justo como lo habíamos visto en el sistema nervioso. Bien, entonces van a constituir lo que es el nervio olfatorio. Acá lo vamos a ver en la parte del techo, o sea, en el lado superior. Si hablamos del lado inferior, que vendría a ser el piso, tú vas a encontrar el paladar óseo. Ahora, este paladar óseo va a estar formado por la apófisis palatina del maxilar superior y la apófisis horizontal. Ahí tenemos. En el lado inferior se limita con el paladar óseo. Entonces, ¿quiénes te van a conformar el paladar óseo? La apófisis palatina del maxilar superior y la apófisis horizontal del palatino. Ellos te van a formar lo que vendría a ser el paladar óseo. Ahora, ¿dónde van a limitar? Por el lado lateral. Pues por el lado lateral van a estar con las masas laterales, que vendría a ser del etmoides y de los cornetes inferiores. Detallito. Debajo de cada cornete va a haber un meato. ¿Y qué es el meato? Una depresión. Y este meato, ahí es donde desembocan los senos paranasales. Ahí está. Bien. Entonces, por el lado lateral va a limitar con las fosas nasales del etmoide y de los cornetes inferiores. Como datito extra es que debajo de cada cornete es donde tú vas a encontrar un meato. Ahora, ¿qué es un meato? Pues va a ser una depresión. ¿Y por qué hablamos del meato? Porque va a ser acá donde va a desembocar los senos paranasales. Por último, el lado medial, o sea, la parte interna, va a limitar con el tabique. Bien, entonces, las fosas nasales van a estar divididas
por el tabique nasal. Van a estar divididas por el tabique nasal. Ahora, ¿quiénes te van a conformar el tabique nasal? ¿Qué huesos van a estar acá? Pues vamos a tener al etmoides, al vomer y al cartílago nasal. Estos de acá te van a formar lo que vendría a ser el tabique nasal. Es acá también en las fosas nasales que nosotros vamos a ver a la pituitaria roja y a la pituitaria amarilla. En el caso de la pituitaria roja, ella la vamos a ubicar al nivel de los cornetes. Va a ser muy vascularizado y como función es que van a elevar la temperatura del aire. Si hablamos de la pituitaria amarilla, ella va a estar en la parte superior y es ahí donde va a contener lo que vendría a ser las terminaciones nerviosas sensitivas olfatorias. Por lo tanto, ellas van a tener la función de percibir el olor. Además de presentarte a las pituitarias roja y a la pituitaria amarilla, acá tú también vas a observar a las regiones. Va a poseerte 3 regiones. La primera, que es la región vestibular. La segunda, la región respiratoria. Y la tercera, que vendría a ser la región olfatoria. Si hablamos de la vestibular, nosotros la vamos a encontrar en la parte más anterior y dilatada de las fosas nasales. Ahí la vamos a ubicar. ¿Qué más? Esta región vestibular va a estar revestida por el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Va a poseer glándulas, como las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Además, es ahí donde tú vas a encontrar a las vibrisas. ¿Y qué función van a tener estas vibrisas? Pues son ellas las que se van a encargar de la filtración inicial del aire inspirado. Bien, eso sería con la región vestibular. La vemos en la parte más anterior y dilatada de las fosas nasales. Es ahí donde tú vas a observar a las glándulas sebáceas y sudoríparas.
Sabemos que va a estar revestida por el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Y por último, las fibrisas. ¿Y qué hacen las fibrisas? Son las que se van a encargar de la filtración inicial del aire inspirado. La segunda región, que vendría a ser la región respiratoria, ella es la que te va a abarcar la mayor área de las fosas nasales. Ella va a estar revestida por la mucosa respiratoria. Y es en esta región respiratoria que va a contenerte abundantes vasos sanguíneos. Por eso es que van a ser de un color rosado. ¿Qué también vas a encontrar acá? Tú vas a encontrar a la pituitaria roja. Ahí ya la vas a encontrar. Si hablamos ahora de la última región, que vendría a ser la olfatoria, esta se va a ubicar en la parte superior de las fosas nasales. Ella va a estar revestida por la mucosa olfatoria. Por eso que la superficie total de la mucosa olfatoria es de 5 centímetros cuadrados. Entonces, en la región olfatoria es la que se va a encargar de recibir a los estímulos olfatorios. Y acá tú vas a encontrar a la pituitaria amarilla. A la pituitaria amarilla. Ahora, entonces, las funciones de las fosas nasales en general, primero, te va a permitir el paso del aire inspirado. Es la que te va a filtrar, calentar y humedecer el aire. Otra función es que capta estímulos olfatorios a través de la mucosa olfatoria. Pues vamos a ver acá a lo que vendría a ser la pituitaria amarilla. Y en la pituitaria amarilla son las que tú vas a ver a los nervios sensitivos olfatorios. Entonces, también acá van a estar los senos paranasales. Es acá donde tú vas a observar a los senos paranasales. Y acá vemos al seno frontal, al seno esfenoidal, al etmoidal y al maxilar. A estos senos. Ahora, estos senos paranasales
son los que se van a considerar la caja de resonancia de la voz, estos senos paranasales. Y sobre todo, son de las fosas nasales que van a aligerar el peso de la cabeza. Bien, esas serían las funciones. Listo. Listo. Entonces ahora pasaremos a hablar sobre la faringe. Si nosotros hablamos sobre la faringe, vamos a encontrar acá también, va a haber regiones, la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, que lo hablaremos claro más adelante. Entonces, como concepto, la faringe va a ser considerada un órgano músculo membranoso. Ahora, ¿qué va a comunicar la faringe? Pues la faringe va a comunicar. Se me fue, se me fue. Ahora sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Bien, ya. Acá vamos. Ahora, es un órgano membranoso de forma tubular. Ella va a tener un segmento en común. ¿Qué quiere decir? Que una te va a participar en la vía respiratoria y en la vía digestiva. Uno, sobre todo, uno de sus segmentos, una de las regiones que nosotros lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Hay una de ellas que se encarga justo de hacerte la función digestiva y la función respiratoria. ¿Qué más tenemos? En el caso de la faringe, se va a extender desde la base del cráneo hasta lo que vendría a ser la sexta vértebra cerebral. Ahí está. Ahí se va a extender. Arranca desde lo que vendría a ser la base del cráneo hasta aproximadamente la sexta vértebra cervical. Específicamente, ¿dónde es que tú la vas a localizar a ella? Tú la vas a encontrar delante de las vértebras cervicales y detrás de lo que vendría a ser las fosas nasales, la boca y la laringe. Detrás de ella tú la vas a ubicar. Otro detalle. El tamaño que va a tener la faringe
va a ser de 12 a 14 centímetros. En ese rango es lo que va el tamaño. Bien. Y como función general que va a tener la laringe es que ella te va a hacer una vía de paso del aire y de los alimentos. Ahora sí, vamos a ver regiones. Una de ellas vamos a tener nosotros a la nasofaringe. Esta nasofaringe también nosotros la conocemos como rinofaringe o epifaringe. Listo. Entonces, ¿dónde es que se va a ubicar ella? A ella tú la vas a ver detrás de lo que vendría a ser las fosas nasales y sobre el paladar membranoso. En el caso de la nasofaringe, tú vas a ver en su pared a las trompas de Eustaquio. Y en la parte de la pared posterior, tú vas a encontrar a la amígdala faringea. Ahí la vas a encontrar en la pared posterior. Ahora, nosotros habíamos hablado en las fosas nasales entre sus límites que se iba a presentar lo que vendría a ser las coanas. Entonces, la nasofaringe se comunica a través de las coanas. Listo. Ahí tenemos la primera región. Faringe, esta bucofaringe va a ser importante. ¿Por qué? Porque es ella que te va a realizar la función vía respiratoria y vía digestiva. Entonces, otro nombre que va a recibir la bucofaringe es llamada orofaringe. ¿Dónde es que la vas a encontrar? Detrás de la cavidad bucal. Ahora, ella se va a comunicar a través del istmo de las fauces. A través de ella se comunica. Va a ser revestida, en este caso,
por el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Y como hemos mencionado, la función que tiene es vía respiratoria y vía digestiva. Es este segmento que se comparte en común tanto vía digestiva como vía respiratoria. Por este segmento es que se le conoce a la faringe que realiza estas dos funciones. Por último, en el caso de la faringe, vamos a tener a la laringofaringe o también llamada hipofaringe. Esta hipofaringe tú la vas a encontrar detrás de la laringe y se va a comunicar a través del aritus laringio. Ella también va a estar revestida por el epitelio plano no queratinizado. Y ella va a tener una función que es netamente vía digestiva. Y ahí tenemos las tres regiones. Nasofaringe o rinofaringe, que se va a comunicar a través de las coanas. En el caso de la bucofaringe, o también llamada orofaringe, ella se comunica a través del istmo de las fauces. Y es ella que te hace vía respiratoria y vía digestiva. Y acá. En el caso de la nasofaringe, ellos solos tienen una función respiratoria. Listo. Y por último, la hipofaringe, que ella te va a tener vía digestiva. Bien, luego que hemos pasado las fosas nasales, de las fosas nasales pasamos a la faringe, vamos a llegar a lo que vendría a ser la laringe. Ahora, en el caso de la laringe, como vamos a observar también acá los cartílagos, vamos a hablar sobre las cuerdas vocales, tanto falsas como verdaderas, y las capas histológicas que van a tener. Entonces, la laringe va a ser considerada un órgano músculo cartilaginoso. Ahora, es esta que va a comunicar a la faringe con la tráquea. Entonces, ¿dónde es que la vamos a ubicar nosotros? Ella se va a encontrar en la parte anteromedia del cuello, debajo de lo que vendría a ser la hioides, encima de la tráquea y delante de la laringofaringe. Ahora, el tamaño va a oscilar de 4.4 o hasta 5 centímetros. Hasta 5 centímetros. Esta laringe te va a presentar capas histológicas. Ahora, ¿por qué sería importante hablar sobre las capas histológicas? Pues es a través de ellas que nosotros vamos a observar a las cuerdas vocales y las funciones que pueden realizar. Tenemos la primera, que va a ser la mucosa.
En el caso de la capa de la mucosa, ella va a ser de epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Te va a presentar pliegues mucosos. Ahora, estos pliegues mucosos son los que tú vas a conocer como las cuerdas vocales. Y ahí es donde nosotros tenemos las cuerdas vocales superiores, o también llamadas falsas, y las cuerdas vocales inferiores, o también llamadas verdaderas. Pues bien, en el caso de las cuerdas vocales superiores, o sea, las cuerdas vocales falsas, el espacio se denomina ventrículo laríngeo, o como se le conoce, Morgiani. También ese nombre. Si hablamos de las cuerdas vocales verdaderas, el espacio que va a haber entre ellas la vamos a llamar glotis. Ahora, es importante las cuerdas vocales verdaderas porque son ellas las que van a participar en la fonación, o sea, la formación de la voz. Ahí van a participar en la formación de la voz. Luego vamos a tener la muscular interna. Ahora, esta muscular interna, que está formada por músculos intrínsecos, van a ser que van a mover ciertas porciones diferenciales en la laringe. O sea, van a ser responsables de la tensión en las cuerdas vocales. ¿De qué más se van a encargar esta capa muscular interna? Pues de abrir y cerrar la glotis. Esas dos funciones importantes la tiene la muscular interna. Luego va a estar la capa histológica cartilaginosa. Ahora, si hablamos de la cartilaginosa, va a ser la que te va a formar el armazón de la laringe. Es ella la que te va a armar el armazón. Y va a estar constituida por 9 cartílagos. Vamos a tener 3 impares y 3 pares. Si hablamos de los impares, vamos a tener a la epiglotis, a la tiroides y lo que vendría a ser la cricoides, que se le conoce como ETC. Si hablamos de los pares, acá tú vas a tener a la artenoides, al corniculado, o también se le conoce como de Santorini, y al cuneiforme, o con el nombre de Weisberg. A ella también. Por último, la muscular externa, o como se le conoce, la adventicia. Ahora, esta adventicia va a estar formada por los músculos extrínsecos. Es esta capa que se va a encargar de elevar la laringe durante el proceso de la deglución. Por último, como funciones, la laringe va a tener, es ella que se va a encargar de purificar el aire inspirado. Ahora, va a impedir
el pasaje de los alimentos a la vía respiratoria. Y por la participación de las cuerdas vocales verdaderas, es que la laringe va a ser considerada órgano de la fonación. Ahora continuaremos con la tráquea. En el caso de la tráquea, se va a hacer la vía aérea principal hacia los pulmones. Ahora, ella también va a contar con anillos cartilaginosos, como podemos observar en su estructura, ya sea la cricoides, la tiroides. Ahora, ella es una vía aérea tubular, de naturaleza fibrocartilaginosa. ¿Dónde la vamos a ubicar? Pues en la región torácica, es decir, delante del esófago y detrás del esternón. El tamaño que va a tener, pues va a oscilar de 10 a 12 centímetros de longitud y lo que vendría a ser de 2.5 de diámetro. La función que va a tener la tráquea es que, muy aparte de formar parte de la vía respiratoria, va a permitir el paso del aire de la laringe hacia los bronquios. Ahí. Ella también te va a poseer lo que vendría a ser de 16 a 20 anillos cartilaginosos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Cartílago hialino. Y van a estar en forma de C. Acá también vamos a observar capas histológicas. En el caso de la tráquea, en la mucosa nosotros vamos a ver que va a estar formado por el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes que van a ser las que van a secretar mucos. Ahora, ahí van a estar contenidas las glándulas principales de tipo mucoso. Luego va a estar la submucosa. En el caso de la submucosa, vamos a ver que va a estar formada por tejido conectivo laxo y lo que vendría a ser las glándulas seromucosas. Va a estar la capa cartilaginosa, que es ahí donde va a estar constituido por los 16 a 20 anillos
cartilaginosos incompletos que van a estar en forma de C. Y por último, la adventicia, que va a estar formada por tejido conectivo laxo. Pasaremos a hablar de los bronquios. Ahora, en el caso de los bronquios, que son vías respiratorias ramificadas dentro del tórax, es acá que vamos a ver a los bronquios principales, a los bronquios extrapulmonares, entonces el bronquio va a ser el resultado de la bifurcación que sufre la tráquea. Y se formará a nivel de la cuarta vértebra. Vamos a tener de dos tipos. Los bronquio extrapulmonares o también llamados principales, las cuales vamos a tener del lado derecho y del lado izquierdo. Ahora, la diferencia en este caso del bronquio derecho es que ella va a ser más vertical, más corta y más ancha que el lado izquierdo. En el caso de los bronquio intrapulmonares, que estas se van a obtener por la división que se obtienen por la división de los bronquios principales. Aquí vamos a tener a los bronquios lobares o llamados secundarios, que en el caso del lado derecho, el derecho va a tener 3 y en el lado izquierdo va a ser 2. Si hablamos de los bronquios segmentados o terciarios, en el derecho va a tener 10 y en el izquierdo 8. Ya todas las divisiones de los bronquios van a ser conocidos como el árbol bronquial. Entonces, la función que va a tener el bronquio es la de conducir y purificar el aire inspirado. Vamos a poner acá. Esta. Otra característica que va a tener en este caso el bronquio derecho
es que si hablamos del tamaño, va a ser de 2.5 centímetros. Si hablamos de su ángulo, esta es de 60 grados. Y de los cartílagos, va de 6 a 8. Si hablamos del bronquio izquierdo, vamos a tener el tamaño, va a ser un poco más grande, 4 centímetros. El ángulo va a ser de 45 grados y los cartílagos van de 9 a 12. Listo. Ahora, cada uno de estos saca, cada uno de los bronquios se dirige a lo que vendría a ser el lóbulo pulmonar. En el lóbulo pulmonar se ramifica y da a los bronquios más pequeños. Estos bronquios más pequeños van a dar origen a los bronquios terminales. Ahí está. Bien. Entonces, el bronquiolo. Los bronquiolos van a ser conductos pequeños de diámetro 1 milímetro. Ahora, ellos no van a poseer cartílagos ni glándulas. Entonces, cada bronquiolo terminal vamos a obtener a los bronquiolos respiratorios y estos se van a comunicar con los sacos alveolares que van a estar en los pulmones, o sea, todo esto. Los bronquiolos como función van a tener que conduce y van a purificar el aire inspirado. Ahora, vamos acá, le he puesto. Cada bronquiolo, vamos a poner acá. Ajá. Cada bronquiolo va a ingresar al lobulillo pulmonar para dividirse en lo que vendría a ser bronquiolos terminales. Ahí está. En el caso del asma, en pacientes con asma, lo que sucede es que el diámetro que va a tener el bronquiolo, si lo normal es de 1 milímetro, pues en el asma se va a dar la inflamación. Ahora, al darse la inflamación del bronquiolo, pues el diámetro disminuye, lo cual evita
el paso del aire. Por eso es que se produce la disnea, la falta de aire. Bien, hasta ahí vías respiratorias. Ahora hablaremos de los pulmones, que es el órgano central de la respiración. Como características, en el caso de los pulmones, si hablamos de forma general, el tamaño que tiene de alto es de 25 centímetros y de ancho 16 centímetros. Las bases, en el caso del derecho, es de 10 centímetros y la base en el pulmón izquierdo viene a ser de 7 centímetros. Si hablamos del pulmón derecho, su peso va de 600 gramos. Va a presentarte dos cisuras, una cisura horizontal y una cisura oblicua. Ahora, estas dos cisuras te va a dar tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Si pasamos al izquierdo, vamos a tener que va a pesar 500 gramos. Te va a tener solo una cisura y esa cisura es la oblicua. Ahí te va a presentar lóbulo superior y lóbulo inferior. Ahora, en el caso de los lobulillos pulmonares, va a ser la unidad anatomofisiológica del pulmón. Esta te va a contener vasos linfáticos. Ahora, ¿qué vasos? Una arteriola, una vénula y una rama del bronquiolo terminal. Me olvidaba. En el caso de la pleura, vamos a poner por acá. En el caso de la pleura, que sabemos que va a ser la envoltura del pulmón, te va a presentar dos hojas. Una hoja visceral, que ella va a ser íntima del pulmón, es decir, te va a cubrir todo excepto al hilio pulmonar. Si hablamos del hilio pulmonar, sabemos que es una vena, una arteria y un nervio. Luego vamos a tener la hoja parietal. En el caso de la hoja parietal, es ella la que va a estar adherida a toda la superficie interna de la cavidad.
Ahora sí. En el caso de los alvéolos, que son pequeñas invaginaciones, vamos a ponerlo acá, en forma de sacos, en promedio se calcula que hay 300 millones de alvéolos. La superficie total de estos va de 70 a 80 centímetros cuadrados. Ahora, en el caso de los alvéolos, nosotros vamos a ver al neumocito 1 y al neumocito 2. Si hablamos del neumocito 1, son los que revisten el 95% de la superficie alveolar. Es estos neumocitos 1 que te van a formar la pared alveolar. Y sobre todo, son los que te van a realizar el intercambio gaseoso. En el caso del neumocito 2, él te va a revestir el 5% restante de la superficie alveolar. Ahora, son estos que te van a formar la famosa sustancia surfactante. La sustancia surfactante es importante porque te va a impedir el colapso alveolar. Y en el caso del macrófago alveolar, o también llamado células de polvo, son las que te van a fagocitar microorganismos y partículas de polvo. Sí, en el caso de la oxigenación o de cómo es que el oxígeno va, sabemos, como también lo habíamos observado en la clase de la circulación sanguínea, el aire, o sea, el oxígeno, va a entrar por la nariz, por las fosas nasales. Seguido de la tráquea, pasa a los bronquios para llegar a los pulmones. Ahora, en los pulmones va a llegar específicamente en los alvéolos, pues es acá donde se va a realizar el intercambio gaseoso, para que ésta sea llevada a través de la sangre. Si hablamos del dióxido de carbono, que van a estar ubicadas en las células del cuerpo, van hacia la sangre para llegar a los pulmones. En los alvéolos se produce el intercambio gaseoso y estos luego son llevados a los bronquios para que pase por la tráquea y sea expulsado. Bien, en el caso de la respiración vamos a tener dos procesos importantes, la inspiración y la expiración. Si hablamos de la inspiración, cuando tú estás inhalando, ¿sí? En el proceso de que inhalas el oxígeno. Ahora, esta va a ser un mecanismo activo. ¿Qué es lo que va a suceder?
el diafragma se contrae. Al contraerse, pues las intercostales se van a elevar, también se van a contraer. Ahora, la presión atmosférica va a ser igual para ambos, tanto para la inhalación y la expiración. Va a ser de 760. Y la presión intrapulmonar vamos a tener que ella va a ser menor en el caso de la inspiración. Entonces, como va a ser menor, va a ser de 758 milímetros de mercurio. Entonces, ya sabemos, en el diafragma se contrae, los intercostales descienden, se elevan. En el caso de la expiración, ¿qué va a hacer? Que vas a expulsar el CO2. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues lo contrario. Si este era un mecanismo activo, la expiración será un mecanismo pasivo. Si acá el diafragma y las intercostales se contraen, en el caso de la expiración, ambas se relajan. La presión atmosférica, como hemos mencionado, va a ser igual en ambas, 760. Y la presión intrapulmonar, en el caso de la expiración, va a ser mayor que la presión atmosférica. Por eso que es de 762 milímetros de mercurio. Y ahí lo vemos, el proceso de inspiración, como es que es el diafragma, se contrae al igual que en las intercostales. Y en la expiración se relaja. Asciende, desciende. Ahí lo vemos. Esta animación ilustra el sistema respiratorio humano de una forma sin precedentes. Emprendamos juntos este viaje. No solo el oxígeno, que es importante para nosotros, forma parte del aire que respiramos. El agua también entra en nuestro sistema respiratorio, así como otros gases, como el criptón, o incluso el radón radiactivo. Además, forman parte del aire partículas pequeñas y grandes que no deberían entrar en nuestras vías respiratorias inferiores. Para ello, las vías respiratorias superiores disponen de ciertos mecanismos de protección. Las partículas grandes de suciedad o los insectos son detenidos en la cavidad nasal por nuestro vello nasal. Las partículas pequeñas son atrapadas por la mucosa nasal. En la mucosa nasal hay células ciliadas. Estos cilios se mueven en forma de onda. Esto permite que los cilios empujen el moco nasal, producido por las células caliciformes, hacia la faringe. De este modo, las pequeñas partículas atrapadas por el moco nasal son deglutidas. Este proceso se denomina depuración mucociliar. Además, las vías respiratorias superiores, como las cavidades nasal y oral, calientan y humedecen el aire inspirado. Durante el acto de tragar, la epiglotis, que está unida a la lengua, se encarga de que ningún alimento o líquido pueda entrar en las vías respiratorias inferiores. Para ello, la epiglotis cierra la laringe durante la deglución para que el bolo alimenticio se deslice hacia el esófago. La tráquea, justo debajo de la laringe, está rodeada de anillos incompletos de cartílago y alino, como refuerzo.
Cerca del corazón, la tráquea se ramifica en dos bronquios principales. Los bronquios principales conducen a los pulmones izquierdo y derecho. El pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos, superior e inferior, mientras que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. El corazón, situado en el centro, bombea sangre desoxigenada a los pulmones a través de las arterias pulmonares. La sangre oxigenada regresa al corazón a través de las venas pulmonares, y finalmente a todos los órganos. Los bronquios principales forman los troncos del árbol bronquial. Como las ramas de un árbol, el sistema tubular de los pulmones comienza aquí, en ramas cada vez más finas. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos con 10 segmentos pulmonares. Cada segmento pulmonar recibe su propio suministro de aire y sangre. En los extremos del árbol bronquial hay pequeños sacos de aire, llamados alvéolos. Se calcula que el ser humano tiene entre 300 y 400 millones de alvéolos. Las ramas grandes con cartílago se denominan bronquios. Las ramas finas al final de un árbol bronquial se denominan bronquiolos. En lugar de cartílago, los bronquiolos están rodeados de fibras elásticas y músculo liso. El intercambio de gases se produce con la ayuda de los alvéolos. Los alvéolos individuales se encuentran en las paredes de los bronquiolos respiratorios. Varios alvéolos se agrupan al final de un bronquiolo respiratorio para formar un saco alveolar que es alimentado por un conducto alveolar. Los alvéolos tienen un tamaño aproximado de 50 micrómetros. Se agrandan considerablemente durante la inhalación. Los alvéolos están compuestos en gran parte por células delgadas, denominadas neumocitos de tipo 1. Estas células son extremadamente finas, lo que permite la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono. El aire con el oxígeno necesario entra en los alvéolos a través del conducto alveolar. Aquí comienza el intercambio de gases. Todos los alvéolos están cubiertos por una red de finos vasos sanguíneos. De este modo, la sangre desoxigenada puede enriquecerse con oxígeno y, al mismo tiempo, liberar el dióxido de carbono innecesario en los alvéolos. Esto se consigue con la ayuda de los glóbulos rojos, los eritrocitos. Los eritrocitos se desplazan por los vasos sanguíneos y absorben el oxígeno, que aquí se muestra en azul. El hierro Fe de estos glóbulos se encarga de fijar el oxígeno. Un ion de hierro puede unirse a una molécula de oxígeno para que éste pueda ser transportado. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono presente en el torrente sanguíneo y emitido por los glóbulos rojos se difunde hacia los alvéolos. Esto es posible gracias a la difusión. En los alvéolos hay mucho oxígeno, mientras que en los vasos sanguíneos hay mucho dióxido de carbono. Esta diferencia de concentración acaba equilibrándose gracias a la difusión. Así es como se igualan las diferencias de concentración. Veamos ahora cómo se transporta el aire y por tanto el oxígeno a nuestros pulmones. Nuestro cuerpo tiene varios músculos que inflan y desinflan los pulmones. Los músculos del cuello se encargan de fijar y elevar el esternón y las costillas superiores, y ciertos músculos situados entre las costillas suben y bajan todas las demás costillas. Sin embargo, el músculo más importante de la respiración no se encuentra en la zona del cuello ni del pecho, sino cerca del abdomen. El diafragma es el responsable de la mayor parte del trabajo respiratorio.
En primer lugar, veamos más de cerca la respiración torácica a través de los músculos del cuello y las costillas. Debido a su disposición y a la contracción de los músculos costales, las costillas giran hacia afuera. Esto provoca un aumento de volumen, sobre todo en las regiones inferiores, es decir, las costillas caudales. El movimiento de las costillas puede imaginarse como el asa de un cubo. El asa se muestra aquí en rojo. El aumento del volumen torácico se produce no solo lateralmente, sino también sagitalmente. El esternón también rota, como se ve aquí. El movimiento del esternón puede asimilarse al de la palanca de una bomba. De este modo, se puede visualizar fácilmente el aumento y la disminución del volumen pulmonar. Cuando los pulmones se inflan, se crea una presión negativa en los pulmones y aspiramos. Cuando los pulmones se desinflan, se crea una presión positiva y el aire sale de los pulmones. Aquí podemos ver el proceso de inhalación y exhalación desde abajo. Como ya se ha indicado, además de la respiración torácica, podemos utilizar la respiración diafragmática. Puede realizarse por separado o en cooperación con la respiración torácica. La respiración diafragmática es la forma natural de respirar en reposo. Durante la respiración diafragmática, el diafragma sube y baja. Para que los pulmones se inflen y desinflen, el cuerpo tiene una pleura. La pleura sirve de lubricante fuera de los pulmones, para permitir los movimientos ascendentes y descendentes contra la pared torácica. Para ello, la pleura interna recubre los pulmones. La pleura externa recubre la caja torácica y el diafragma. Esto permite que la pleura interna se desplace contra la pleura externa. Entre estas dos capas se encuentra la cavidad pleural, que aquí se muestra en amarillo. Bien, chicos, pasaremos a sus preguntas de su libro. Exacto, 1A. La 2, un niño es llevado a urgencias por ingerir una moneda. El médico explica que la moneda quedó atrapada justo antes de la tráquea, en la estructura que comunica faringe con la tráquea.
laringe. Muy bien. 3. Un paciente ingresa a emergencia tras un accidente que le causó una obstrucción en la vía aérea inferior. El médico decide realizar una traqueotomía de urgencia, procediendo a incidir un órgano tubular de aproximadamente 11 centímetros de longitud, situado por delante del esófago y caracterizado por poseer una serie de anillos cartilaginosos incompletos en forma de C. ¿Cuál es el órgano intervenido que permite el paso directo del aire hacia los bronquios? Exacto, la tráquea. Ya te estaba dando pistas también. Te decía traqueotomía, órgano tubular, anillos en forma de C. 4. Es un órgano cartilaginoso, hueco. Su función es permitir el paso del aire a los pulmones. Además, retiene y captura partículas extrañas que afectan la respiración. Este órgano se conoce con el nombre de 5. Un paciente ingresa a emergencias con una lesión en la médula espinal que afecta la movilidad del músculo diafragma. El médico explica que esto compromete seriamente la fase de inspiración, ya que impide el mecanismo de expansión torácica. En un individuo sano, ¿cuál es la acción correcta de este músculo y los huesos del tórax durante dicha fase? Exacto, casita. El diafragma se contrae y desciende, elevando las costillas para aumentar el volumen torácico. Seis. Representa el segundo control nervioso de la respiración, que nos permite modificar el ritmo respiratorio de manera temporal. Señala usted de qué órgano se trata. Surfactante, cuya finalidad es, te hablan de la surfactante. Exacto, evitar el colapso alveolar. El colapso alveolar.
El volumen de aire que entra o sale de los pulmones en una respiración normal se conoce como una respiración normal. Estado se ha colapsado debido a la pérdida de presión negativa en el espacio pleural. En condiciones normales, ¿cuál es la función de la pleura y el líquido pleural? Muy bien, casita. Mantener los pulmones adheridos a la pared torácica y reducir la fricción del movimiento. 10. Un recién nacido prematuro de 28 semanas presenta dificultad respiratoria. El diagnóstico indica una producción insuficiente de dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Qué célula alveolar está fallando y cuál es la consecuencia? El dipalmitoil fosfatidilcolina es el DPPC, que te habla de la sustancia surfactante, componente principal. Muy bien. Neumocito tipo 2 y aumento de la tensión superficial. Casita. Bien, chicos, hasta ahí sería